Muchas gracias por el inicio y bueno, vamos a empezar con esto de la exposición. Es referente a la Ley General del Trabajo. Bueno, como bien saben, esta ley ha entrado en vigencia, ¿no? Como un decreto ley, ¿ya? Eh, la misma, ya bien sabemos, ¿no? Tiene una amplia antigüedad, ¿no? Si vale el término, pero con el tiempo se ha ido modificando. Y es así que se ha ido implementando más normativa con referencia a esta ley, ¿ya? Eh, Hay que hacer un antecedente, ¿no? En cuanto a la diferencia que se ve en el trabajador y en el empleador. Bueno, hacemos tal vez una definición, dice, ¿no? El trabajador es la persona quien presta los servicios a cambio de una remuneración, mientras que el empleador es la persona o entidad que contará al trabajador y le proporcionará esa remuneración. ¿Ya? Entonces, viendo esta característica que tiene la Ley General del Trabajo, entramos en lo que es tal vez una balanza, ¿no? Poniendo al empleador y al trabajador. O sea, lo que busca la norma es poner al trabajador en igual condición que el empleador, ¿ya? Porque sabemos que el empleador siempre va a estar en un nivel superior al trabajador. ¿Por qué? Porque es la persona quien va a estar dependiendo, ¿no? Del trabajo del trabajador. Y asimismo, lo que busca la normativa es proporcionar toda la igualdad que se merezca, digamos, el esfuerzo del trabajador para que estos estén en igual condición, ¿ya? No solamente que el trabajador esté, o sea, el empleador esté en la balanza en un término alto, ¿no? Sino busca la norma que estén ambos en igualdad, ¿ya? Eh, en cuanto a esa diferencia, vamos a encontrar también los principios protectores del derecho laboral. Es así que nos dicen, ¿no? Que son reglas y fundamentos que buscan equilibrar la relación entre el empleador y trabajador, considerando al trabajador como la parte más débil de la relación laboral, ¿no? En este sentido, la normativa también tiene los principios en cuanto a la condición más beneficiosa para el trabajador, el principio de irrenunciabilidad de los derechos, el principio de primacía de realidad, vamos a ir exponiendo cada uno, ¿no? Y el principio de protección al trabajador. En caso de duda, ¿no? Se va a aplicar la normativa más favorable. El principio de no discriminación, principio de continuidad de la relación laboral, ¿ya? ¿Por qué la normativa ha señalado estos principios? Porque eh, sabemos que el trabajador cuando ejerce, ¿no? Ejerce el trabajo, siempre se encuentra, ¿no? En algunas condiciones que el empleador lo coloca, o sea, tal vez cuando a momento de la contratación busca negar cierto tipo de derechos, ¿no? En cuanto a la persona. Es por eso que la norma prevé ya este tipo de consecuencias, digamos, que se vaya a dar en cuanto a la relación laboral y señala los principios. La condición más beneficiosa, una norma no puede empeorar las condiciones laborales que ya posee el trabajador. El principio de irrenunciabilidad, los derechos laborales son irrenunciables, ¿ya? Por más que, digamos, el empleador venga y diga, bueno, lo que siempre pasa como ejemplo es el tema de los beneficios sociales, que cuando tú contratas a una persona y generalmente el empleador es quien busca, ¿no? Negar este tipo de derechos, entonces lo que hace es decirle, tú me firmas un documento donde estás renunciando a tus beneficios sociales. Entonces muchas veces los trabajadores ceden a ese tipo de situaciones, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos buscan también generar sus recursos y es por eso que tal vez firman el documento. Pero sin embargo, como la normativa ya prevé, dice, o sea, cualquier acto que vaya en contra de la norma va a ser nulo de pleno derecho. Entonces, también podemos entrar en este principio cuando dice irrenunciabilidad, ¿no? La norma ya está escrita y así lo señala. Por más que uno acceda, digamos, a renunciar sus derechos, entonces esta se va a anular. ¿Ya? El principio de primacía de la realidad, ahí también busca, ¿no? O sea, darle al trabajador la condición de qué pasa, digamos, como ejemplo, pongo.
Muchas veces, digamos, las empresas o el empleador está acostumbrado, digamos, a hacer contratos, figurar en los contratos que ellos perciben menos sueldo, pero en realidad les pagan más. Esto yo lo veo desde una perspectiva de tal vez en el llenado de planillas, o sea, que buscan no figurar, digamos, en la planilla el monto exacto, ¿no? Con el fin de tal vez no pagar las multas o no pagar, digamos, no contribuir con lo que en realidad debería, eh, con lo que en realidad ellos deberían aportar, ¿no? Bueno, el principio de protección al trabajador en caso de duda, bueno, el indubio pro operario, es lo que todos conocen, este aforismo jurídico que dice, ¿no? Que ante las interpretaciones ambiguas de alguna normativa, dice, se va a optar siempre por la interpretación más favorable para el trabajador, ¿ya? El principio de no discriminación, dice, se prohíbe cualquier trato desigual o discriminatorio hacia los trabajadores por motivos de raza, género, edad, religión. Bueno, esto ya tal vez lo podemos llegar para un punto en cuanto se conocería como un acoso laboral, ¿no? Si ocurriera este tipo de actos, si vale el término, contra los trabajadores por temas de hasta de edad, de género, y lo que señala, ¿no? Por motivos de raza, que puede hacerse tal vez una denuncia también, pero señalando el acoso laboral. A eso más que todo se basaría. El principio de continuidad de la relación laboral. Bueno, lo que busca todos los trabajadores siempre es una estabilidad y la permanencia en el trabajo, ¿no? Entonces es muy importante este principio también porque la norma ya prevé y el Estado es quien tiene que dar, digamos, hacer dar cumplimiento a lo que la norma señala. Entonces, a través ya sea de de autoridades quienes van a hacer cumplir, ¿no? Los derechos y que no se vulneren todos los derechos de los trabajadores, ¿ya? En este caso, tal vez como ejemplo, podemos señalar a la institución, ¿no? Que es el Ministerio de Trabajo, quien va a precautelar por los derechos de los trabajadores en caso de algún incumplimiento, ¿ya? Ahora, perdón, principio de razonabilidad. Perdón. Busca evitar arbitrariedades o injusticias en las relaciones laborales. Bueno, en este caso ya sabemos y ya les he mencionado que tal vez la autoridad competente para este tipo de situaciones sería el Ministerio de Trabajo, quien va a precautelar por los derechos de los trabajadores, ¿no? Las injusticias en caso. Y el principio de gratuidad también podemos señalar que, bueno, siempre todos los trabajadores con el fin de que ellos precautelen, digamos, de sus derechos, hagan valer sus derechos, bueno, tienen el acceso gratuito, ¿ya? A la justicia laboral, dice, ¿no? En este caso, todos los trabajadores pueden acceder de forma gratuita, no les cobran la consulta ante el Ministerio que es la autoridad competente para hacer precautelar sus derechos, ¿no? Bueno, ya, yendo avanzando también en las características de la relación laboral. Sabemos que para que se considere un contrato laboral, ¿sí vale? Es importante señalar las características de esta misma ya, para la relación laboral. Tenemos que señalar que tienen que tener necesariamente la relación de dependencia, la prestación de trabajo por cuenta ajena, la percepción de la remuneración o salario. Es importante. ¿Por qué? Porque muchas veces vemos como relación laboral tal vez un contrato civil, el cual tiene similares características, ¿no? A lo que es a estas características, pero sin embargo no. Es diferente la modalidad de un contrato civil a un contrato laboral. ¿Por qué? Porque en el contrato laboral necesariamente tiene que tener este tipo de características. Uno, relación de dependencia, prestación por cuenta ajena, que otra persona venga y haga el trabajo, y la percepción de una remuneración o salario.
o sea, necesariamente tiene que estar definido entre el empleador y el trabajador una remuneración, ¿ya? Lo cual, por ejemplo, en los contratos civiles, muchas veces no existe la relación de dependencia. ¿Por qué? Porque él no está sujeto, digamos, a un horario, que ahí podemos determinar la relación de dependencia. Una persona, digamos, que está bajo un contrato civil no va a cumplir un horario, ¿ya? Mientras que en el laboral sí necesariamente tiene que cumplir con horarios. ¿Por qué? Porque está bajo dependencia del empleador, ¿ya? Y tiene que realizar el trabajo por cuenta ajena. Mientras que podemos ver, digamos, del otro lado del área civil, no necesariamente la persona va a realizar el trabajo, puede que él subcontrate lo que está haciendo, él está cumpliendo el contrato, o sea, ese es el fin, ¿no? Que busque concluir su contrato, ¿ya? No importa si lo hace él o hace otra persona, no. El contrato que ellos pactan indica por el servicio, ¿no? Entonces, en cuanto a la percepción de la remuneración o salario, igualmente, o sea, necesariamente tenemos que definir y basarnos a lo que la normativa dice, ¿no? Un salario mínimo nacional, el cual estará, digamos, inserto dentro de lo que ellos hablen o pacten en el contrato, entonces tiene que estar señalado la remuneración. Lo que no pasa en el área civil, a veces en el área civil ellos hacen los contratos y señalan, digamos, montos, los cuales pueden estar sujetos tal vez a la realización del trabajo, ¿no? Entonces no sabemos un monto fijo, puede ser más, puede ser menos, o sea, dependiendo el trato que ellos tengan, ¿ya? Entonces, igualmente para hacer mención, tal vez los contratos civiles sí o sí tienen que estar pactados en un documento, ¿ya? A, a diferencia, digamos, del contrato laboral, que ya vamos a señalar más adelante, el mismo eh, puede ser verbal o escrito, ya lo sabemos, ¿no? Bueno, ¿qué debemos saber de los derechos laborales? Bueno, la Constitución Política del Estado, en su artículo 48, nos habla ya, o sea, ya tenemos una norma macro que es la Constitución Política del Estado. Y el artículo 48 en el párrafo 2 señala que los derechos laborales son irrenunciables, inembargables e imprescriptibles, ¿no? Que es lo más común. Los derechos laborales son iguales para todos, ¿ya? Irrenunciables, ya les he dado tal vez como ejemplo, que por más que puedan dar tal vez, ejemplo, un salario inferior al mínimo nacional y la persona acepta, tal vez si en adelante, digamos, esa persona quiera hacer una denuncia, quiera hacer un proceso, lo que la norma dice es que no se puede renunciar y si ya está, y si tal vez la persona ha aceptado el monto, bueno, no, el juez no lo va a considerar, el juez le va a poner el salario mínimo y ya. ¿Ya? Entonces, inembargables. Bueno, en este caso también los sueldos y salarios que perciban los trabajadores no son sujetos a embargos, ¿ya? Entonces, no se puede hacer por ningún motivo el tema de los descuentos, ¿ya? Es más que todo para esa ocasión, ¿no? Ahora, en caso de la imprescriptibilidad, bueno, también la normativa nos señala que los derechos no van a ser sujetos, digamos, a ninguna extinción en cuanto al tiempo, a los años. Así pasen 10 años, 20 años, si la persona quiere reclamar sus derechos, lo puede hacer. Entonces, es importante también que conozcan, ¿no? Que no hay una prescriptibilidad para los derechos laborales, son imprescriptibles, duran tiempo necesario, digamos que la persona quiera tal vez iniciar algún tipo de acción judicial, lo puede hacer. Eh, bueno, el tema de los contratos ya les estaba anticipando un poco. Hay que diferenciar, ¿ya? Y diferenciamos de los contratos civiles y los contratos laborales. Y así también señalamos, ¿no? Un poco en cuanto a la diferencia que también tenemos que tomar en cuenta. No todos los contratos civiles, o sea, pertenecen a lo que es la Ley General del Trabajo. O sea, no todos los trabajadores pertenecen a la Ley General del Trabajo.
En caso del sector público, ellos están guiados por otro tipo de normas, ¿ya? Y aquí vemos en la ley número 2027, que es la del Estatuto del Funcionario Público, y la ley SAFCO, la 1178, ¿ya? Ellos se basan netamente a ese tipo de normativas, no a la Ley General del Trabajo. Entonces, muchas personas se equivocan y dicen, no, yo tengo mi contrato, pero ellos tal vez no lo leen en base a qué normativa se encuentran, pero ya, digamos, viendo más a fondo, ellos no pertenecen a la Ley General del Trabajo. Entonces, en tema del sector privado, sí, es exclusivamente para la Ley General del Trabajo y, y su reglamento y alguna normativa, ¿no? Conexa que ellos, que se pueda ver. Entonces, hay que saber esta precisión cuanto al sector público y al sector privado, ¿ya? Hay que tomar en cuenta. Ahora, el, ya, es importante, ¿no? También señalar que eh, todas las personas son iguales ante la ley, ¿ya? Es en el caso de los extranjeros. Los extranjeros que vinieran a trabajar aquí a Bolivia gozan también de todos los beneficios y todos los derechos en igual que los nacionales, ¿no? Entonces, sin embargo, aquí la normativa prevé, la Ley General del Trabajo establece, ¿no?, que ninguna empresa puede sobrepasar el 15% del total de los trabajadores nacionales, ¿ya? Y netamente señala, dice, comprenderán exclusivamente a técnicos, ¿ya? ¿Por qué? Porque vemos tal vez en muchas empresas que los gerentes son extranjeros, entonces la normativa prevé que necesariamente incorporen a un extranjero, pero este tenga aquel, aquel servicio que vaya a hacer algo técnico, o sea, que vaya a implementar a la empresa. No puede ser, digamos, una persona igual que el nacional. ¿Por qué? Porque necesariamente tiene que tener algunos conocimientos técnicos que tengan que sobrepasar tal vez el conocimiento que tenga el nacional. Entonces, por eso que también la normativa prevé que solamente sea el 15%, ¿ya? En caso de las mujeres, igual hay un cierto porcentaje, que es el 45% dentro de las empresas, ¿ya? Que no sobrepase. Ahora, los requisitos para el contrato, necesariamente un contrato escrito, tiene que tener los diferentes requisitos, ¿ya? Por decir, los datos personales, nombres completos, carnets, domicilio del trabajador y el empleador, la fecha de inicio y la fecha de finalización. En caso de contratos a plazo fijo, bueno, se deberá indicar la fecha de inicio y la fecha de finalización y la causa de su determinación. En caso de los contratos indefinidos, bueno, ellos no necesariamente van a tener que poner un fin. ¿Por qué? Porque su relación laboral es indefinida, o sea, hasta que se concluya, hasta que pase algo, ¿no? Ahora, en cuanto al salario y la forma de también tiene que estar establecido dentro del contrato. ¿Por qué? Porque este va a ir a especificar el monto del salario, o sea, cuánto. Y ya hemos visto que es una característica de la relación laboral, la remuneración. Entonces, por eso es importante también aquí señalar el tema del salario. Tiene que estar definido, ¿ya? Lo que, bueno, como ejemplo, tal vez podemos decir eh, la relación laboral. Bueno, muchos confunden, ¿no? Como relación laboral el tema de que cuando un hijo, por ejemplo, un hijo quiere cobrarle a su mamá beneficios, pero ¿cómo va a cobrar si él nunca ha recibido una remuneración? Él dice, no, he trabajado para mi mamá, pero nunca se le ha reconocido de ese pago. Entonces, ahí esa situación, digamos, hace confundir, ¿no? A veces muchos tal vez abogados que están brindando el asesoramiento. Entonces, es importante tener las características de la relación laboral. Y para aquí mismo, o sea, en el contrato debe estar especificado siempre el salario y la forma de pago, ¿ya? Ahora, en la jornada laboral, igual es importante señalar. ¿Por qué? Porque eh, ahí va a detallar qué horas trabaja, si hace horas extras, si, o sea, el horario es muy importante, ¿ya? Para que no sobrepasen también el tema de las horas extras, como ya hemos señalado, es
la descripción de las tareas, igual, cómo va a ser la función y las responsabilidades que va a tener el trabajador. Es importante señalar. Ahora, lugar de trabajo, indicar el lugar físico donde se va a realizar la prestación del servicio. El objeto del contrato es la relación laboral para tener un objetivo específico, es decir, el servicio, el trabajador se compromete a prestar. También es importante. La forma del contrato. Bueno, dentro de las formas de contrato podemos señalar el verbal y el escrito, ¿no? Que la normativa laboral, bueno, reconoce a ambos. Entonces, a falta de alguna Mm, a falta, digamos, de un contrato, la norma dice que se va a regir a todo lo enmarcado en la Ley General del Trabajo, cuando no haya algo escrito, ¿no? Entonces, aunque se recomienda que sea escrito para que haya una mayor claridad y seguridad jurídica. Efectivamente, mucha gente, tal vez por el tema de desconocimiento, no realiza, digamos, un contrato y tal vez por el tema económico mismo no lo hacen. Entonces, lo que hacen es pactar verbalmente, pero muchas veces se olvidan de algunos detalles por decir, o sea, cuáles van a ser las funciones, cuáles son las obligaciones, y es ahí donde entran, ¿no? En alguna discusión. ¿Por qué? Porque a veces no se señala en lo verbal qué labor va a realizar o qué cosas no puede hacer, tal vez. Entonces, es importante mejor hacerlo de forma escrita, porque ahí ya sabemos cuáles son las obligaciones y cuáles son las funciones que va a presentar. Entonces, es importante eso. Ahora, los medios de prueba, dicen, en caso de contratos verbales, se puede utilizar los diferentes medios de prueba como testimonios, documentos, etcétera, para demostrar la existencia del contrato. Bueno, en esta parte, tal vez como ejemplo podemos poner lo que siempre pasa en el inicio de la relación laboral. O sea, lo que busca el empleador es que la persona, ejemplo, ¿no? Una persona ingresada a trabajar el 1 de enero de esta gestión 2025, pero nunca han hecho contrato, solamente han hablado, ¿no? Verbalmente. Entonces, lo que el empleador dice, no, tú has ingresado, digamos, después de los 3 meses. O sea, busca no hacer efectiva la fecha. ¿Por qué? Porque sabe que cuando él pone, digamos, de inicio de la relación laboral, entonces efectivamente va a tener que pagar mayor beneficio social, porque se calcula en base a la cantidad del tiempo que ha trabajado, ¿no? El trabajador. Entonces es importante que los trabajadores se mudan, digamos, de cualquier documento que le pueda servir. En este caso, siempre, bueno, la descarga de los documentos es por parte de los empleadores, ¿no? Ellos tendrían que tener tal vez un libro de asistencia, o sea, saber desde qué fecha entraba, pero lo que ellos no lo hacen por el tema de la formalidad mismo, no lo realizan y a ellos les conviene. ¿Por qué? Porque saben que si ellos pueden decir, ha entrado en tal fecha, o sea, el trabajador a veces se ve en esos inconvenientes, ¿no? Em, bueno, ahora también un poco señalar de los contratos, ¿no? Estos contratos, para que tengan una eficacia jurídica, tienen que estar necesariamente refrendados por una autoridad competente, ¿ya? En este caso, el Ministerio de Trabajo es quien refrenda los contratos y también exige, ¿no? Cierto tipo de requisitos, documentación que presentar para que puedan hacer efectivo, digamos, el visado de este contrato y que pueda tener el valor legal eh, en la vía jurídica, ¿no? Entonces, es importante que hagan el correspondiente visado, no solamente hagan el documento y se deje así, ¿no? Ahora, los tipos de contratos, según el artículo 6 de la Ley General del Trabajo, ya hemos señalado los verbales y los escritos, que son reconocidos por la normativa laboral, ¿ya? En caso de los verbales, dice, como no hay nada escrito, entonces se supone que su duración es indefinida, ¿ya? Que no tienen un término pueden pactar tal vez una fecha de finalización, pero eso es según corresponda al trabajo, ¿no? Pero en caso, digamos, de que no se
En caso de que no se haga nada escrito formalmente, entonces la duración es indefinida, ¿ya? Ahora, en tema de los contratos escritos, necesariamente, bueno, estos para tener una duración determinada. En este caso, digamos, los contratos a plazo fijo, los contratos por obra o servicio y demás, ¿no? Contratos que se hayan clasificado. Ahora, en tema de los contratos escritos, dice, ¿no? Eh, en contratos a plazo fijo no hay un periodo a prueba, ¿ya? ¿Por qué? Porque ya se señala que hay un inicio de la relación laboral y un fin de la relación laboral. Entonces, no hay lo que es un periodo a prueba, ¿ya? Sin embargo, en los contratos verbales sí existe un término son 3 meses, ¿ya? 3 meses iniciada la relación laboral es donde la persona, digamos, va a ver las capacidades del trabajador y si puede realizar, digamos, la tarea que se ha encomendado, entonces él puede disponer, digamos, de ese periodo a prueba, ¿ya? Para ver las capacidades que tiene el trabajador. Ahora, mm, en los diferentes tipos de contratos, los contratos colectivos, los contratos de aprendizaje y los contratos de enganche. Bueno, estos contratos tienen su función, ¿no? Para la normativa laboral, en cuanto a las clases de contrato, trabajo a domicilio y el trabajo doméstico. Bueno, estos también están reconocidos por la Ley General del Trabajo y también tienen sus cualidades, ¿no? El trabajo a domicilio, tal vez podrá ser, digamos, ahora lo que hemos conocido un poco este último es el teletrabajo, ¿no? Que la persona puede hacer el diferente tipo de actividades dentro de su domicilio y este va a ser, digamos, tal vez disponiendo de su horario. Muchas veces con el fin de dar cumplimiento puede quedarse más horas, menos horas, o sea, lo que interesa es que cumpla con la tarea que se ha encomendado, ¿no? Mientras que el trabajo doméstico, bueno, para las trabajadoras domésticas necesariamente van a tener que cumplir también un horario establecido, que ya la normativa nos señala es de 12 horas. Entonces, igual ellas están en protección para el Estado, ¿no? En caso de ellas, por ejemplo, los contratos no necesariamente van a tener algún tipo de costo en cuanto a su refrendado. Es gratuito este tipo de contratos, el visato es gratuito. Entonces, muchos no conocen y como no lo hacen formalmente, entonces es complicado, ¿no? Ahora, la extinción del contrato de trabajo, bueno, nos pasamos al artículo 16 de la Ley General del Trabajo y el artículo 9 también de su decreto reglamentario. Entonces ya nos enmarca lo que son sales, ¿no? En cuanto a la extinción, cuándo va a finalizar la relación laboral, ¿ya? Es importante que podamos conocer también sobre los retiros, ¿ya? Un retiro voluntario, el retiro voluntario es que lo hace cualquier persona, ¿ya? Despido justificado, despido injustificado y despido indirecto. Bueno, em, a ver, vamos a avanzar. En cuanto al retiro, el retiro voluntario, antiguamente había lo que es el artículo 12. El artículo 12 nos señalaba un preaviso, ¿ya? Y nos decía, ¿no? Que era de 15 días para los trabajadores y 30 días para el empleador. Antiguamente se aplicaba esta modalidad, digamos, de retiro. Si el trabajador ya no quería formar parte de la empresa, entonces tenía que anticiparle al empleador con 15 días de anticipación para que él pueda hacer el retiro, ¿no? Y en caso de los empleadores, podían comunicarle al trabajador 30 días anteriores a que finalice, digamos, cualquier tipo de contrato. Ahora, este artículo 12 ha sido abrogado, o sea, ha sido eliminado y declarado inconstitucional. ¿Por qué? Porque aquí vulnera lo que es un derecho que es de la estabilidad laboral, ¿no? Entonces, por eso mismo se ha abrogado esta normativa y ha sido declarado inconstitucionalmente. Por eso ahora no hay una fecha donde
tanto como el trabajador o como el empleador puedan puedan prever. O sea, no. Si el trabajador ya no se encuentra a gusto, digamos, trabajando, ya no, o tal vez se le ha dado otra oportunidad de trabajo, entonces él puede renunciar cualquier día, no está sujeto, digamos, a un término, no mañana o pasado, 5 días, no haya un preaviso, ¿ya? Asimismo, el empleador puede también cesar o extinguir la relación laboral despidiendo, pero ahí ya vamos a entrar a un tema que es muy importante, el pago del desahucio, ¿ya? Entonces, vamos a detallar un poco más adelante el tema del desahucio. Ahora, en cuanto a los descansos anuales que tiene, digamos, los trabajadores, es decir, las vacaciones, tenemos ya una tabla en la que nos enmarca, digamos, empezamos, ¿no? De 1 a 5 años, 15 días hábiles de producción, ¿ya? De 5 a 10 años, 20 días hábiles, ¿ya? Y de 10 en adelante, 30 días hábiles para gozar de la vacación, ¿ya? La vacación es el tiempo que se le otorga al trabajador para que éste pueda reponerse de las fuerzas, tal vez ha estado con mucho estrés, con muchas cosas, entonces este tiempo es para que la persona descanse y pueda, digamos, volver a su fuente laboral con mayor energía, con entusiasmo y pueda rendir mejor en el trabajo. Es por eso que se les da este tiempo, ¿no? Y dice, después de cuánto tiempo corresponden. Efectivamente, las vacaciones corresponden después de un año de trabajo continuo, ¿ya? O sea, dice a todos los trabajadores que trabajaron durante un año de manera ininterrumpida, entonces se le otorgará las vacaciones, ¿ya? Y conforme vayan pasando los años, ya hemos visto la escala misma que ya establece la normativa, entonces, viendo esa escala, tienen que considerar los empleadores dar la vacación. No se puede compensar la vacación en dinero, ¿ya? Es importante señalar cuándo sí corresponde, digamos, el pago de vacación en dinero, cuando haya un término de la relación laboral. ¿Qué quiero decir? Que cuando finalice tal vez un contrato y este no haya gozado de sus vacaciones, entonces necesariamente a la persona se le va a retribuir en dinero, ¿no? Es importante también señalar que si la persona, que si el empleador tal vez no ha querido dar la vacación, entonces va a tener que compensar en dinero, ¿ya? Ahora ya no hay la acumulación de las vacaciones, necesariamente sí o sí todos los trabajadores tienen que gozar de este beneficio. ¿Por qué? Porque, como ya les he mencionado anteriormente, es para que la persona descanse, ¿ya? Entonces es importante que ellos cumplan también con un de, cronograma de vacación, ¿ya? El empleador es quien va a sugerir, o sea, qué fechas va a poder disponer el trabajador, digamos, de su vacación. Entonces, bajo ese cronograma ya la persona puede detallar qué fechas va a poder, digamos, solicitar y asimismo el empleador, digamos, va a estar sujeto a que esa persona no va a encontrarse en esas fechas y va a tener que disponer de otra persona para que le haga como una suplencia, ¿no? En cuanto el trabajador esté de vacación. Entonces, para eso, efectivamente, la normativa prevé el cronograma de vacación. Ahora, ¿qué pasa si el empleador no tiene ningún cronograma, nada? Bueno, la persona está en su libre disposición, digamos, de solicitar la vacación cuando él prevea, ¿ya? Entonces es importante eso. Ah, la jornada de trabajo es muy importante este punto. ¿Por qué? Porque es el tiempo durante el cual el trabajador permanece a disposición del empleador en el lugar de trabajo, en el lugar de residencia del trabajador, sin poder disponer libremente de su tiempo, ¿ya? Entonces, sabemos que hay ya establecido el horario de trabajo que es de 8 horas, ¿no? Sin embargo, muchas veces nos topamos con esto de que
¿Qué pasa si, por ejemplo, hay trabajos que necesariamente van a tener que excluirse, digamos, de un horario pactado que es el de las 8 horas? Ejemplo, aquellos guardias, ¿no? Que trabajan en seguridad, necesariamente ellos por el trabajo mismo que no depende, digamos, de una fuerza física, sino depende más de una fuerza intelectual, o sea, que la persona tiene que estar atenta a todo lado. Sin embargo, no hace, digamos, movimientos y demás. Entonces, la normativa prevé que para este tipo de relación laboral, ellos puedan tener otro tipo, digamos, de tratamiento. ¿Qué quiero decir? El área de seguridad, por decir, trabaja 12 horas, ¿ya? No como, digamos, una persona normal que está en un escritorio y necesariamente tiene que cumplir con las 8 horas de trabajo, ¿no? Entonces, de acuerdo al tipo de actividad laboral, y se puede, digamos, establecer un rango mayor que es de 12 horas de trabajo. Ahora, a ver, dice ay, perdón, no, perdón, dice cuántas horas debe trabajar, ¿no? Una persona. En caso de las mujeres y menores de 18 años, dice, no excederá de las 40 horas semanales diurnas, ¿ya? En caso de mm, bueno, en caso de los trabajadores normales, dice las 8 horas por día y 48 horas por semana. Entonces, hace ya una diferencia en tanto los hombres, niños y los varones, ¿no? Entonces, muchas veces vemos que no se cumple, ¿no? A cabalidad el tema del horario. Sin embargo, también se establece una hora para que la persona tal vez pueda hacer, digamos, alguna actividad que no ha podido completar en las 8 horas. Sí se puede elevar una hora, pero en casos especiales, digamos, que la persona no haya concluido y tenga que ajustarse, digamos, y para terminar, digamos, el trabajo, ¿no? Mm, bueno, la remuneración o salario, ya hemos dicho, es una característica necesariamente de la relación laboral, el cual, y de acuerdo, digamos, a la norma, dice cualquier forma de pago es remuneración. O sea, eh, es el pago mensual, quincenal o semanal que percibe el trabajador como retribución a la prestación de su fuerza de trabajo, ¿no? Entonces, es el pago efectivamente en dinero. Dice, está prohibido que se pague en especie o de manera parcial, ¿no? Entonces, no hay pagos de forma como por decir, te daré en leche, en víveres. No se puede hacer ese tipo de pagos, no sé si vale el término, pero está prohibido, ¿ya? Ahora, se debe pagar en moneda vigente del país, salvo que exista un contrato en pago en moneda extranjera. Bueno, entonces, como ya estamos señalando, el pago tiene que ser en moneda de curso legal que esté en vigencia y sí también si el trabajador, digamos, tiene su cuenta en dólares, por decir, puede también hacer la solicitud para que se le pague en moneda extranjera, ¿ya? El salario o recargo nocturno es el que se paga por el trabajo comprendidos en un horario entre las 8 de la noche y 6 de la mañana. Este no deberá exceder de las 7 horas, por lo que sobrepasar, digamos, este límite implicará horas extras, ¿no? Entonces, el pago por trabajo nocturno comprende y establece, ¿no? Desde las 8 de la noche hasta las 6 de la mañana. Lo que excedan después se va a señalar como horas extras, ¿no? Entonces, igualmente vamos a ver el bono antigüedad. Es una remuneración adicional al salario básico de la o el trabajador. Y este está supeditado al tiempo de trabajo que lo vincula con el empleador.
en proporción al tiempo que percibe cuando se ha superado los 2 años de trabajo continuo e interrumpido, ¿no? Se aplica sobre el salario mínimo nacional establecido por el decreto supremo cada año. Bueno, como sabemos, cada año, cada 1 de mayo, se emite lo que es un decreto para ver el salario mínimo nacional, ¿no? En esta gestión se ha establecido ya un porcentaje que es el 10% y el 5%, ¿no? El salario mínimo nacional y al haber básico. También tenemos que señalar, ¿no? Un porcentaje en cuanto al bono antigüedad, ¿ya? El bono antigüedad se va a realizar al trabajador si éste ha sobrepasado los 2 años, ¿ya? Y nos da una escala. Nos dice de 2 años a 4 años un 5%, de 5 a 7 un 11%, de 8 a 10 años un 18% y de 11 a 14 años un 26%. Y así sucesivamente hasta los 25 años en adelante, que va a ser un 50%. Entonces, es dependiendo al tiempo que el trabajador vaya a estar en la empresa, se le va a poder otorgar este bono antigüedad. ¿Ya? Ah, el bono de producción, asimismo, este bono dice, se paga cuando cuando la programación de la producción ha sido rebasada conforme una meta establecida, ya, o sea, que sobrepasen lo que ellos han marcado o se han determinado, digamos, para la gestión. Y dice, en base al principio de una proporcionalidad, que consiste en una remuneración en la misma medida que la producción supere los niveles acordes. Entonces, que va a ser este bono efectivo cuando haya una productividad alta. Y si es mucho más de lo esperado, entonces también se va a tener que pagar en proporción, digamos, a los niveles que hubieran llegado, ¿no? El cálculo, dice, se calcula en base al total ganado de los últimos 90 días. Generalmente para todo tipo de beneficios es en base a los últimos 90 días, que quiere decir los 3 meses, ¿no? Generalmente se consideran los meses octubre, noviembre y diciembre de cada año para efectuar su pago. Efectivamente lo van a realizar cada fin de año porque es donde se ve, digamos, el cumplimiento de las metas que quiere alcanzar la empresa, y la obligatoriedad de este pago radica en la existencia previa de un acuerdo o convenio. Bueno, siempre deben señalar, ¿no? Que una persona trabaja más, o sea, se esfuerza más. ¿Por qué? Por generar, digamos, este bono de producción. Entonces, la persona necesariamente van a tener que llegar a un tipo de acuerdo o convenio para que no se vulnere, ¿no? Sobre todo este pago, porque si la persona va a invertir mayor tiempo, mayor esfuerzo y que no sea reconocido, un poco es justo, ¿no? Ahora, en tema de la prima anual, dice, consiste en el pago de una remuneración adicional cuando las empresas hubieran obtenido utilidades anualmente. Es una obligación para las empresas y el derecho para las y los trabajadores, debiendo otorgarse el equivalente a un mes de sueldo o salario. Bueno, el pago de la prima, aunque no lo señale, digamos, la normativa escrita, para hacer efectivo, digamos, el cobro, sí lo pueden hacer mediante una nota, o sea, solicitando el pago de la prima. Esto para los trabajadores que ya se hayan retirado, ¿no? Para los que continúen, entonces efectivamente y llenan lo que son unas planillas, ¿no? A quienes corresponde el pago, dice a todas las y los trabajadores que hubieran trabajado ininterrumpidamente más de 3 meses. Obreros, ¿no? Consistentemente en un mes de salario y respectivamente duodécima, si corresponde, si no ha trabajado el año completo, ¿no? Las empresas de comercio e industria están obligadas a dar el 25% de sus utilidades anuales para sus empleados. Entonces ya nos enmarca también un porcentaje cuánto deben pagar, ¿no? En caso de los obreros, a un mes de salario. Entonces, necesariamente este beneficio viene y para todo el tipo de beneficio es más de 3 meses, ¿ya? En la gestión. Ah, trabajo de mujeres y menores. Bueno,
Tal vez aquí un poco entrar en antecedente, ¿no? Si bien Bolivia tiene mayor cantidad, digamos, de niños que están trabajando, es importante señalar que existe una prohibición, ¿no? En cuanto a los trabajos que dignifiquen, digamos, a la persona, o sea, que denigren a la persona, ¿no? Entonces, está prohibido en Bolivia, ¿no? Ahora nos señala la prohibición de trabajos de menores de 14 años y menores de 18 años, donde el trabajo supere sus fuerzas. Bueno, tal vez y como lo ven en la imagen, en el sector de minería no se cumple, ¿no? Lastimosamente esta normativa, pese que es un trabajo muy riesgoso, o sea, la necesidad de aquellos niños, jóvenes, o sea, les obliga, ¿por qué? Porque tienen que llevar el pan de cada día tal vez a sus hogares y siendo ellos el único sustento, si bien la norma nos prohíbe, ¿no? El trabajo, no se cumple lastimosamente, pero bueno, hay que tener un poco de conocimiento y empatía, digamos, con este tipo de trabajos. ¿Por qué? Porque, como ya les he mencionado, es el único sustento tal vez para los niños, ¿no? Para llevar un pan a su casa. Ahora, se prohíbe el trabajo para mujeres y menores en lugares peligrosos, insalubres y de ocupaciones que perjudiquen la moral y las buenas costumbres, ¿no? Entonces, está netamente prohibido aquellos trabajos que no tengan o no les brinden, digamos, el tema de seguridad industrial, que no tengan las condiciones salubres. Entonces, está prohibido. La seguridad e higiene en el trabajo, bueno, es un ámbito muy amplio y como ya la norma prohíbe cierto grupo, digamos, de trabajadores, ellos tienen que trabajar en condiciones de seguridad y higiene en el trabajo, ¿no? Mujeres y niños. Ahora, ¿qué pasa con los trabajadores habitualmente? O sea, los que están en la empresa, en las empresas, necesariamente la norma ya prevé el tema de la seguridad, desde ya la Constitución Política del Estado, que nos señala, ¿no? Que todo trabajador tiene que gozar de una seguridad industrial. Entonces, abarcamos lo que es este tema de seguridad e higiene. ¿Por qué? Porque más que todo para los campamentos, ¿no? Los campamentos donde los trabajadores no puedan acceder, digamos, a un servicio de atención médica, porque a veces están distantes a kilómetros de la ciudad, del pueblito, de la comunidad. Entonces es importante señalar que si bien, digamos, no, ellos no van a poder disponer, digamos, de una caja nacional que esté ahí, la empresa tiene que prever este tipo de situaciones. Entonces, ¿qué quiere decir? Tal vez tener dentro de su empresa lo que es un médico. ¿Para qué? Para que él pueda hacer la supervisión, pueda ver de la situación médica en los que se encuentren, digamos, los trabajadores, ¿no? Su salud. Ahora, tiene que también la empresa o el empleador, dice, tener la provisión de artículos de primera necesidad. Entonces, sabemos que por el tema, como ya les estoy dando el ejemplo, digamos, de campamentos, o sea, no siempre la persona puede acceder a comprarse, ejemplo, un papel higiénico, colino, y artículos que son necesariamente para una persona, ¿no? Entonces, la empresa tiene que dotar a los trabajadores de estos artículos, ¿no? Entonces, así también el perfeccionamiento técnico, entonces tal vez por medio de sus capacitaciones, talleres, para que los trabajadores tengan conocimiento en temas de seguridad, ¿ya? Es importante que todos tengan un mínimo grado, digamos, en temas de seguridad. ¿Por qué? Porque así impedimos lo que son los accidentes laborales, ¿no? Que vamos a ver tal vez más adelante, igual vamos a ir señalando, ¿ya? En cuanto a los riesgos profesionales de accidentes, justamente como lo estoy detallando, ¿no? La empresa tiene que prever para que una persona conozca y no cometa errores a fin de no tener, ¿no? Accidentes que estos mismos pueden ser sujetos a diferentes aspectos. Lo vamos a detallar más adelante. En cuanto a los primeros auxilios, tienen que contar, por ejemplo, con los botiquines y, y alguna
por decir, digamos, camillas, o sea, todo lo necesario en caso de accidentes, ¿ya? Ahora podemos ver tal vez tema de riesgos profesionales. Aquí están los grados de incapacidad, ¿ya? Tenemos el inciso A, mm, una incapacidad, yo creo, mm, es la incapacidad, bueno, no lo vamos a poner como incapacidad, la muerte, o sea, que una persona ya no tenga los signos vitales, ¿no? La incapacidad absoluta y permanente, incapacidad absoluta y temporal, incapacidad parcial y permanente, incapacidad parcial y temporal. Bueno, en este caso de las incapacidades ya es un médico quien va a determinar, digamos, o sea, en qué situación está el trabajador para que les pueda brindar, digamos, una certificación y ellos puedan realizar su trámite ante la autoridad competente, en este caso la gestora, para poder tal vez habilitar algún tipo de bono, un tipo de pago, digamos, por la incapacidad que éste tenga. Y ya puede ser, digamos, eh, en caso de incapacidades permanentes, por decir la pérdida de los miembros superiores, miembros inferiores, entonces se puede ya determinar, ¿no? O sea, qué tipo de incapacidad va a tener. Ahora, en caso de la incapacidad temporal, podemos señalar tal vez un estado de gestación. El estado de gestación sí le genera, digamos, a la madre gestante un cierto tiempo de incapacidad para que ella pueda dar a luz y asimismo tiene que estar certificado porque por un médico, ¿no? Y por la caja. Ahora pasamos a lo que son los seguros sociales obligatorios, ¿ya? Todas las personas tenemos que, si estamos en la empresa, tenemos que estar asegurados en tanto a la gestora y a la Caja Nacional de Salud. Bueno, la gestora, que es el seguro social a largo plazo, y el seguro social a corto plazo, que sería la caja, ¿no? En este caso, la empresa va a tener ciertos tiempos ya establecidos para asegurar a los trabajadores, ¿ya? Sin embargo, también aquí un poco señalar y hacer mención que el pago de la caja necesariamente va a ser por cuenta del empleador. ¿Qué quiero decir? Que no se les tiene que descontar, digamos, algún tipo de porcentaje por el seguro que ustedes están accediendo, ¿no? Entonces, no se les tendría que descontar. Pero, en cambio, en el seguro social a largo plazo, que es la gestora y lo que antiguamente lo llamábamos las AFPs, necesariamente sí se va a hacer una retención de, el sueldo o salario que percibe el trabajador, ¿ya? Entonces, necesariamente este seguro sí es a cuenta del trabajador, ¿ya? Esa es la diferencia que existe en cuanto a estos seguros. Ahora, en cuanto a los conflictos de conciliación y arbitraje. Bueno, en cuanto la norma prevé, ¿no? En caso de situaciones donde donde exista conflictos entre los trabajadores y los empleadores, ellos pueden realizar lo que es una conciliación, ¿ya? Y posteriormente, si no llegan a un tipo de acuerdo, lo que es el arbitraje. Ahora, eh, eh, ¿qué dice? Es el antagonismo de intereses individuales o colectivos entre los trabajadores y los empleadores, derivados del quebrantamiento del estado de armonía y paz de las relaciones laborales. O sea, cuando ocurre algún tipo de situación donde los trabajadores generalmente no se encuentren conformes, pueden hacerlo mediante un pliego petitorio para que la empresa conozca cuáles son cuáles son, digamos, lo que ellos están queriendo que se les reconozca, por decir, tal vez algún tipo de pago, de algún bono, incentivo o algo que ellos vean que no se les está cumpliendo. Entonces lo pueden hacer por medio de su pliego petitorio y este va a generar lo que es la conciliación o el arbitraje, ¿no? Establece, dice, la huelga y el OULU, que es otro tipo de forma que se establece luego de haber agotado todo el procedimiento previo a la conciliación y el arbitraje, los diferentes tipos de huelgas. A ver, vamos a ver un poco de mm, tipos de huelga.
cuando ya no se haya dado solución a lo que es la Junta de Conciliación, entonces se va a tomar determinaciones. Estas determinaciones caen en lo que es la huelga, ¿no? Entonces ya vemos diferentes tipos de huelgas. La huelga solidaria, huelga de brazos caídos, huelga de hambre, huelga política y el paro. Entonces necesariamente hemos visto ya que tal vez por el tema del procedimiento mismo, que es un poco amplio, muchos de los trabajadores optan por este tipo de huelga que son los brazos caídos, que si bien no trabajan, pero cumplen un horario de trabajo, ¿no? O sea, ellos están en la empresa, pero no están haciendo la labor o las funciones que deberían estar, porque están en una huelga, ¿no? Entonces, las características del ULUC es el cierre material de la empresa, eh, es una decisión voluntaria y expresa, es una medida de defensa de los intereses patronales y tiene carácter temporal y no definido. Esas son las características del lockout. Eh, a ver, en cuanto al procedimiento, un poco vamos a explicar lo que son los conflictos, ¿ya? Cuando hay conflictos, como ya les he mencionado, lo que se hace es presentar el pliego petitorio ante la autoridad competente, en este caso el Ministerio de Trabajo. Bajo su dependencia, un inspector, quien va a recibir el pliego petitorio y este mismo dice, ¿no? En el plazo de 24 horas va a generar lo que es una citación para convocar tanto a los trabajadores y a la parte de la empresa o empleador para que estos puedan presentar dos representantes por cada una de las partes, ¿ya? Es importante para qué, porque no haya una aglomeración, porque sabemos que cuando hay más gente no se ponen en acuerdo fácilmente, ¿no? Entonces se prevé ya que solamente sean dos representantes por cada una de las partes. Y si bien, digamos, existe la necesidad de contar con algún tipo de asesoramiento, algún perito, se puede también presentar, ¿ya? Eso ya en audiencia de conciliación lo van a determinar. ¿Qué se pretende, digamos, en esta vía, que es la vía administrativa del Ministerio de Trabajo? Es que se pueda llegar a una solución, ¿ya? En audiencia, que puedan llegar a un acuerdo totalmente, digamos, de todo el pliego petitorio que puedan ellos poner en cuanto a sus puntos, tal vez tengan 10 puntos, 5 puntos, o sea, es depende ya de del sindicato, ¿no? Entonces, es importante que puedan tratar de solucionar en la vía de conciliación. Ahora, ¿qué pasa, digamos, si no se llega a ningún tipo de acuerdo? Ya, ya va a corresponder lo que es un arbitraje y eso es donde se manda a autoridad más superior, que es la Dirección General de Higiene y Seguridad Ocupacional del Ministerio de Trabajo, para que ya se prevea lo que es un tribunal arbitral. Y el tribunal arbitral también va a disponer, digamos, de personeros que sean del ministerio y también va a solicitar que la empresa y los trabajadores pongan a sus representantes, ¿no? Esto con el fin de que se lleve adelante un procedimiento y no se deje en indefensión, digamos, a las partes. Eh, bueno, no se nota mucho el procedimiento, sin embargo, es prácticamente eso. Ahora vamos a pasar a un punto también muy importante que son los beneficios sociales. Los beneficios sociales, dice, es el conjunto de ingresos consolidados que el trabajador adquiere a partir del tercer mes cumplido de trabajo y continuo e interrumpido, ¿no? Que se van acumulando a lo largo del tiempo, como la indemnización por tiempo de servicios, desahucios, si corresponde, aguinaldo, vacaciones, bono antigüedad, todo lo que ya hemos señalado, a partir del segundo año cumplido. Bueno, en temas de las vacaciones. Ahora, los beneficios sociales, más que todo, es la retribución que va a hacer el empleador o la empresa al trabajador siempre y cuando él haya sobrepasado los 3 meses, ¿ya? Si la persona no ha cumplido los 90 días, lastimosamente no goza de estos beneficios sociales, porque la regla es que ellos sobrepasen este tiempo, ¿no?
para que asimismo se haga el cálculo de los beneficios sociales, necesariamente se toma en cuenta los tres últimos sueldos. Entonces, es importante que la persona cumpla con este tiempo. Ahora, ¿cuándo se consolida, digamos, los beneficios sociales? En caso de los quinquenios, cuando la persona ya ha cumplido los 5 años cabales, ellos ya consolidan ese pago. Entonces, por más que exista una causal de retiro, este pago ya es consolidado. ¿Qué quiere decir? Que necesariamente sí se va a hacer el pago, ¿ya? Porque también no olvidemos que estos beneficios sociales se pueden perder de acuerdo si incumplen en alguna causal de la Ley General del Trabajo, entonces pueden ser sujetos a no pago, no les pueden pagar los beneficios sociales si ellos han incumplido con el artículo 16 o el artículo 9 del reglamento, ¿no? Entonces, en ese tipo de situaciones, el pago de los beneficios sociales no van a ser cancelados. Ahora, en cuanto a la indemnización, es la compensación del desgaste físico y psíquico que genera la actividad laboral. Se paga en el equivalente a un sueldo por cada año de trabajo continuo y en forma proporcional a los meses y días de trabajo cuando no se haya alcanzado el año. Con lo que quiere decir la indemnización se va a cancelar a partir de los 3 meses, ya sabemos, y corresponde a un sueldo por cada año de trabajo. Que quiero decir que si la persona ganaba 2.500 y ha trabajado un año, entonces le va a corresponder un mes de sueldo, 2.500, ¿ya? ¿Qué pasa si la persona, digamos, ha trabajado un año y 5 meses? Entonces ya el resto del un año ya sabemos que va a ser 2.500, pero ¿qué va a pasar con este pequeño tiempo de los 5 meses? Entonces esta persona va a ser sujeta al pago por duodécimas, ¿no? Entonces, igual se hace un promedio cuanto al sueldo que se divide por los meses y luego se multiplica por los días que él ha trabajado, ¿no? La base de cálculo de la indemnización es el promedio del total de los últimos 3 meses, ¿ya? Completos. Entonces, este promedio lo que hace es se suma los tres sueldos y luego se divide entre tres, ¿ya? Ese es el promedio indemnizable y es la base, digamos, para hacer el cálculo del tiempo que ha trabajado, para hacer también el cálculo del pago del aguinaldo, si corresponde, pago de vacaciones y otros, ¿no? En caso de producirse la desvinculación del trabajador, el empleador deberá cancelar en el plazo de 15 días calendario a partir de su último día de trabajo. Bueno, la persona, digamos, ha renunciado un primero, entonces el empleador está en la obligación de cancelarle el pago de los beneficios sociales dentro de un plazo de 15 días, ¿ya? Calendario. Se cuentan los sábados, los domingos, feriados, no, no se salta, digamos, esos días. Sigue el plazo para el pago, ¿ya? Entonces, su día va a ser un 15. Si ya salió un primero, un 15 va a salir. Si haya feriado, así haya, no sé, algún tipo de tolerancia, no se considera. En caso en caso del pago, necesariamente va a ser en el documento, dice, en el finiquito, ¿ya? Este documento es donde se establece la extinción del vínculo de la relación laboral y es el que es a través del cual se liquida y cancela los beneficios sociales y los derechos laborales a un trabajador. Ahora, este documento dice, deberá contemplar los datos del empleado, el empleador, pero sobre todo el detalle exacto de todos los derechos y beneficios sociales que le pueda corresponder al trabajador, ¿no? Y tiene el primer momento su alejamiento de su puesto de trabajo. Bueno, este documento es muy importante, ¿por qué? Porque es en el cual va a señalar el inicio de la relación laboral y también la culminación, ¿no? Y en caso, digamos, el motivo tiene que estar expreso. Hay diferentes situaciones, ¿no? Tal vez ya sea en caso de muerte, en caso de culminación de contrato, en caso de
renuncia voluntaria, entonces ya, o en caso de retiro forzoso también, que necesariamente en este formulario llenan lo que es el desahucio, y ya lo vamos a detallar más adelante, todavía no estamos entrando en ese aspecto, pero, ya está aquí. Bueno, el tema del desahucio necesariamente se va a incorporar cuando se exista una ruptura unilateral, que quiero decir, cuando la empresa o el empleador decida retirar al trabajador de una forma injustificada, entonces necesariamente va a cubrir lo que es el desahucio, ¿ya? Y el desahucio netamente es la compensación económica que se hace al trabajador a consecuencia del despido intempestivo e injustificado que éste pudiera recibir, ¿no? Es por más o menos el perjuicio que se le va a ocasionar al trabajador de no brindarle lo que es la estabilidad laboral. Si el empleador quiere retirarlo, lo puede hacer, pero tiene que pagar el desahucio. Asimismo, digamos, cuando incumpla con el procedimiento en cuanto a la desvinculación, tal vez este no haya seguido un procedimiento previo, digamos, para el retiro, no le haya seguido un procedimiento interno, entonces automáticamente va a tener que realizar este pago del desahucio, que el trabajador, bueno, la norma prevé y dice tres sueldos. ¿Por qué? Porque es el tiempo que la norma establece que este trabajador vaya a buscar o conseguir un trabajo, ¿no? Entonces, más o menos se vería por el lado del perjuicio que se le está realizando a la persona, ¿no? Dice, cuando no habrá derecho a indemnización, o sea, el pago de los beneficios sociales, ni desahucio, dice, cuando el trabajador incumpla en lo que es el artículo 16 de la Ley General del Trabajo. El perjuicio material causado con intención con instrumentos de trabajo, revelación de secretos industriales, omisiones o imprudencias que afecten a la seguridad e higiene industrial, incumplimiento total o parcial del convenio, abuso de confianza, robo o hurto, vía de hecho, injurias inmoral, abandono de masa, siempre que los trabajadores no obedecen a la interpretación de la autoridad competente. Bueno, en este caso, cuando el trabajador incumpla con alguna causal establecida en la Ley General del Trabajo en su artículo 16 y el artículo 9 del reglamento, entonces no va a estar sujeto a este pago de indemnización. Pero es importante también aquí hacer tal vez una recomendación. No solamente es decir, no, el trabajador me ha robado o ha hecho abuso de confianza, ¿no? Necesariamente hay que demostrar este aspecto y hay que denunciar tal vez a la autoridad competente para que se siga el procedimiento legal, ¿no? Debería darse en el caso, por ejemplo, de robo. O sea, la única forma de demostrar que sí ha habido un robo, sabemos que todas las personas se presumen, ¿no? La inocencia es que esta misma tenga una sentencia y que está ejecutoriada. Entonces, ese documento sí le sirve para respaldar que esa persona sí efectivamente ha cometido el ilícito, ¿no? Y no solamente es decir, no, tú me has robado y ya no hacer o seguir, digamos, el procedimiento legal que corresponda. Muchas veces otros omiten realizar, digamos, este acto, y a veces hay personas que sí se aprovechan de esta situación y lo que hacen es pedir el desahucio. ¿Por qué? Porque efectivamente no se les ha podido demostrar, digamos, su conducta mala. Entonces, sí, a veces el empleador dice, ya, pero ¿por qué si me ha robado? O sea, se ve en indefensión y dice, no, o sea, la norma solamente protege más al trabajador, pero es porque no se sigue, digamos, el conducto regular, ¿ya? En cuanto a un procedimiento interno para que se pueda hacer la desvinculación legalmente a la empresa, ¿ya? Entonces, es importante seguir conforme la normativa. Ahora ya hemos señalado antes que el quinquenio, dice, es la consolidación de la indemnización por tiempo de servicios al cumplimiento de cada 5 años de manera continua, ¿ya? Entonces, para este pago necesariamente, y la norma establece que es una solicitud escrita, ¿ya? No puede ser verbal. ¿Por qué? Porque a menos que sea, digamos, la relación informal, que porque no van a poder regularizar mediante el formulario que ya les he señalado, el finiquito, no lo van a poder
no lo van a poder hacer visar ante el Ministerio de Trabajo, ¿ya? Porque es un requisito que la solicitud sea escrita. Entonces, también para el visado de ese documento que es el finiquito, se solicita documentación, ¿ya? Y en eso ingresa lo que es la solicitud del pago del quinquenio, los carnets de las personas, ¿no? Del trabajador, del empleador, el poder de que si tiene, digamos, si es una empresa SRL, entonces necesariamente va a tener que presentar un poder, ¿ya? De representación. Ahora, si en caso es una empresa unipersonal, solamente la persona, entonces solamente la fotocopia de carnet, ¿ya? La base del cálculo para el pago del quinquenio igualmente son los últimos 3 meses. Entonces, generalmente a veces lo que hacen es los trabajadores solicitar después del 1 de mayo, porque sabemos que ya se establece un salario, eh, o sea, un salario mínimo nacional, entonces el cual puede subir y eso hace que en base a los últimos 3 sueldos se haga el pago. Entonces va a salir un monto mayor, el cual cuando va a ser cancelado, este pago va a ser consolidado. ¿Qué quiere decir? Cerrado los 5 años que él ha trabajado, ¿no? Y los posteriores que vaya a realizar, o sea, los posteriores que él vaya a trabajar, entonces va a ser un pago que va a ser solamente en compensación al tiempo restante, digamos, que el trabajador va a estar. Ya no se va a contar, digamos, con este pago de los 5 años que ya ha sido cerrado, ¿no? Consolidado. Am, en cuanto a las licencias especiales, bueno, es importante también señalar que ahora ya hay una amplia normativa en cuanto a los permisos, digamos, que se le concede al trabajador, ¿ya? Y se cuenta con estas licencias, ¿no? Que se otorgan en cuanto a la maternidad, paternidad, matrimonio, por fallecimiento de padres, cónyuges, hermanos o hijos, examen médico, Papa Nicolau en caso de las mujeres, mamografía y en caso de los varones, próstata y colon, ¿no? Estado crítico de salud. Bueno, en este caso las licencias especiales, todos los permisos deberán ser presentados con la documentación de respaldo. Por ejemplo, en el tema de la maternidad, sabemos que van a estar sujetos a una baja que le otorgará el médico, quien establecerá, digamos, por decir, ahora ya se ha actualizado también la normativa en cuanto a este periodo, digamos, que les daban a las mamás, que es de 3 meses antes, 3 meses después, digamos, de la gestación, ¿no? Entonces, ahora ya la mamá va a poder gozar, digamos, de todo el tiempo completo. ¿Por qué? Porque antes, cuando no había esta normativa donde podían suplir, digamos, los días que ella podía continuar, digamos, en descanso. Ahora ya, en la actualidad, se ha previsto que la madre cumpla los 6 meses, ¿no? 3 meses antes, 3 meses después. Entonces, la norma ya ha previsto. ¿Por qué? ¿Qué pasaba, digamos? Antes le daban una baja de 3 meses, pero ¿qué pasaba si el bebé se adelantaba? Por decir, no sé, nacía a mitad de esos 3 meses, o sea, ya perdía la madre este tiempo de descanso, digamos. Entonces, ahora ya no. Ahora ya el tiempo, si el bebé se ha adelantado, entonces este término que todavía a ella le quedaba por cumplir los 3 meses, ya se pasa a lo que es la posnatalidad, ¿no? Entonces, posmaternidad, perdón. Entonces, ese periodo ya se ha pasado para que ella pueda cumplir a cabalidad el término, ¿no? En caso de paternidad, bueno, sabemos que tienen ya el permiso de los 3 días, ¿no? En caso de matrimonio, igualmente van a tener que presentar lo que es un documento, el documento válido que emite, ¿no? El CERESI por medio del acta de matrimonio, ¿no? Certificado de matrimonio, perdón. Entonces, por medio de ese documento va a demostrar, ¿no? La persona que sí, efectivamente se está casando, ¿no? Ahora, en temas de religioso, no hay algún documento, bueno, que sea válido, pero sí otros empleadores sí dan oportunidad, digamos, a ese tipo de documentación, lo que genere. Ahora,
caso de fallecimiento de padres, cónyuges, hermanas o hijos. Entonces, solamente en para estos parientes es la licencia, ¿no? En caso de padres, cónyuges, hermanos o hijos. Ya no hay, por decir, como ejemplo, abuelitos, no se le otorga a la persona, digamos, una licencia, ¿ya? Eh, el examen médico de Papa Nicolau necesariamente va a tener que ser demostrado por el certificado médico de atención, ¿no? Que reciba la persona. Y esto tal vez previo a que en la caja generalmente ya nos dan una fecha, digamos, en la cual pueda una estar, digamos, que no, ese mismo día no te dan la cita, pero sí se prevé que pueda ser previa cita, ¿no? Entonces ese documento es válido para la jefatura, digamos, de recursos humanos y ellos puedan considerar como un permiso, ¿no? El estado crítico de salud de la persona, bueno, esto ya tal vez a raíz de algún tipo de accidente o enfermedad, entonces la persona va a estar sujeta a lo que es una baja médica y en la cual el ABC indica la fecha la fecha que se le está otorgando la baja médica y la fecha en la cual esta persona tendría ya que volver o retornar al trabajo, ¿ya? Esos son los documentos que se tendrían que presentar en este tipo de licencias especiales. Ahora, un punto también muy importante, lo que es la inamovilidad laboral. Bueno, la inamovilidad laboral puede aplicar en diferentes situaciones, ¿ya? Pero este tipo de inamovilidad nos hace referencia a las madres gestantes o padres también, ¿no? Dice, se benefician con la inamovilidad laboral la madre y padre progenitores hasta el primer año de vida, ¿no? Entonces, las dirigentes y dirigentes sindicales, foro sindical, las personas con discapacidad, cónyuges, padres, tutores, hijos con discapacidad. Bueno, como ya les he mencionado, la inamovilidad laboral aplica a las madres gestantes, aquellos dirigentes que se encuentren, ¿no?, en representación de algún sindicato, siempre espero que ellos cuenten con un fuero sindical y con la resolución que les emite el Ministerio de Trabajo. Estas personas sí están sujetas, digamos, a ser representantes, dirigentes de su sindicato. A las personas con discapacidad, o sea, hay que señalar también el tipo y grado de discapacidad. ¿Para qué? Para que se pueda establecer, digamos, el grado que ellos tengan. En caso de personas con cáncer, ellos gozan de total inmovilidad, no se les puede retirar así fácil. Bueno, aquellas personas que dependan, o sea, que sean tutores, digamos, de hijos que tengan discapacidad. Entonces, estas personas, si bien ellas no gozan de la discapacidad, pero tienen en su dependencia, digamos, algún hijo y que éste tenga un cierto grado de discapacidad, entonces goza de la inamovilidad absoluta, ¿no? Ahora, para el tema de la inamovilidad, señalamos, ¿no? Procedimiento, tal vez a manera de entrar tanto a procedimiento, o lo vemos adelante, mejor, lo vemos adelante, lo vemos para procedimiento, ¿ya? Ahora, el tema de las madres gestantes reciben lo que son los subsidios, ¿ya? Y los subsidios no es nada más que dice el pago que van a realizar la empresa o el empleador consistente a los subsidios prenatales, subsidios de lactancia, subsidios de natalidad, subsidio de sepelio, cada uno di- con su diferente valor, ¿no? Por ejemplo, el subsidio prenatal dice consiste en la entrega a la madre gestante de una asignación mensual de productos. O sea, este pago necesariamente tiene que ser en productos, no es en dinero, ¿ya? Ahora dice una asignación mensual de productos alimenticios, inocuos, no transgénicos, con alto valor nutritivo de origen nacional, acorde a las necesidades de la gestante. Excepcionalmente, puede ser excepcionalmente en dinero. Esto, digamos, excepcionalmente se va a dar cuando ya haya un fin a la relación laboral o cuando sea algo informal el trabajo, ¿no?, que ellos tengan por el mismo requerimiento de documentación que presentan ante las oficinas del SEDEM, porque ellos son los encargados de gestionar este tipo de entrega de los productos, ¿no? Entonces, en base a un listado que ellos ya tienen, es donde se puede prever, digamos, el equivalente, que es de 2.000 bolivianos. Entonces,
¿Por qué, digamos, el subsidio prenatal es importante que contenga un alto valor nutritivo? Porque este subsidio, necesariamente como todavía no está naciendo el bebé, es para dar el, la, eh, ¿cómo se diría? Eh, para generar, digamos, la necesidad que tenga la gestante en alimentarse bien para que el niño también nazca, ¿no? En buenas condiciones y tenga ¿cómo? Buen, que sea fortachón, ¿no? Ya. Ahora, el subsidio de lactancia, bueno, este subsidio sí se hace el pago, dice, igual de 2.000 bolivianos y como ya sabemos, la lactancia va a ser posterior a lo que ya ha nacido el bebé. Entonces, necesariamente estos productos van a ir en beneficio para el menor. Hemos visto que dan leches y demás, o sea, cosas que le puedan servir también al niño para que salga, ¿no? O sea, tenga la nutrición requerida. Eh, el subsidio de natalidad. Bueno, este subsidio de natalidad dice cuando nazca ya el bebé, entonces se le otorga, digamos, a la beneficiaria o beneficiario la cancelación única en dinero. Sí, efectivamente, esto es de 2.000 bolivianos, justamente que va a ir a cubrir, digamos, alguna necesidad extraordinaria que tenga la mamá. Entonces, para eso se ha previsto que el pago en esta ocasión de la natalidad sea en dinero, ¿ya? A diferencia de los otros que hemos señalado que no tienen que ser en dinero, tienen que ser en especie. ¿Por qué? Porque son productos que van a ir en beneficio de la mamá o del menor, ¿no? Ahora, el subsidio de sepelio. Este subsidio consiste en el pago también netamente en dinero de 2.000 bolivianos para cuando el niño no haya nacido o haya nacido, bueno, dice, ¿no? Acorde a la normativa vigente por óbito o por fallecimiento de cada hijo menor de 19 años. Cuando no haya nacido, entonces sí, efectivamente se va a hacer este subsidio de sepelio. Ah, en cuanto al incremento salarial, bueno, como ya hemos mencionado, cada año, mediante una norma especial, se determina el incremento salarial en procura de restablecer el valor adquisitivo de los sueldos y salarios, ¿no? Cuyo porcentaje se determinará tomando como base el costo de vida que asciende a la gestión, ¿no? A la gestión en gestión. Bueno, sabemos que el incremento salarial está sujeto a las necesidades, digamos, de los trabajadores, de las personas, de la situación social que se viva, ¿no? Entonces ya hemos señalado que cada 1 de mayo de cada año sale lo que es un reglamento para este pago. Entonces, en esta oportunidad estamos en la presente gestión 2025. Ya hemos señalado que se ha incrementado un 10% al salario mínimo nacional y un 5% a lo que es el haber básico. Entonces, es importante porque cada año sabemos que viene con lo que es el retroactivo, que quiere decir que desde el mes de enero hasta el mes de abril, la parte empleadora va a tener que retribuir este pago, ¿no? Entonces, no se establece, digamos, un mínimo inferior al mínimo nacional. Nadie puede ganar menor al mínimo nacional. Entonces, por tanto, se prevé que este pago sea retroactivo desde el mes de enero, febrero, marzo, abril, en los cuales ellos van a tener que establecer, digamos, cuanto al porcentaje para luego hacerlo efectivo en dinero, ¿no? Bueno, importante también señalar cosas importantes a recordar y determinar. Eh, es importante que todos conozcamos los derechos laborales, ¿no? Sin importar el rol que ejerzamos. ¿Por qué? Porque a veces no nos vemos, digamos, como trabajadores solamente, tal vez podemos vernos del ámbito de empleador. Entonces es importante conocer la normativa para que no cometamos errores y a veces no nos veamos en perjuicio, porque a veces incumplir con la normativa nos genera lo que son multas y otro tipo de pagos que a veces una persona por la situación no puede alcanzar a pagar, ¿no? Sin embargo,
Es importante que también dice, ¿no? Nadie debe realizar un servicio o labor bajo ningún tipo de amenaza o acción, ni está obligado por las mismas razones a rechazar los derechos laborales que les corresponden. Ya hemos dicho, sí, es un principio protector que tiene el derecho laboral, el de el de no renunciar, ¿no? A los derechos laborales, ¿ya? Es algo que la normativa ya nos enmarca y el cual debe ser cumplido de forma obligatoria y es el Estado quien a través de sus autoridades competentes va a hacer precautelar, ¿no? Los derechos de los trabajadores. Ahora, es importante que conozcamos los derechos laborales que tenemos. No se puede omitir, digamos, desconocimiento ante la norma. La norma ya está escrita, ya está establecida y se tiene, digamos, un amplio énfasis en cuanto a las normas que se van cambiando y modificando cada año, ¿no? Entonces es importante que todos conozcan y no aleguen el desconocimiento. Pero vamos a entrar a un procedimiento laboral. El procedimiento laboral efectivamente se va a ver ante la necesidad de las denuncias, digamos, de infracción a leyes sociales, denuncias que generen los trabajadores cuando estos incumplan con lo que son los derechos, ¿no? De los trabajadores. El derecho laboral, dice, tiene un fin que es la protección del trabajador, ¿ya? El derecho laboral surge de la desigualdad entre el empleador y el trabajador y las normas por medio de los principios, lo que busca es la igualdad entre ellas. Ya hemos señalado en el derecho laboral una consigna, ¿no? Que dice que el empleador está en superioridad al trabajador. ¿Por qué? Porque este es quien tiene, digamos, tal vez la mayor, ¿cómo le digo? Mayor economía, eh, tal vez inclusive en aspectos de conocimientos también, sabe más, entonces la norma lo que prevé es poner en igual al trabajador. Entonces, a través de la normativa que tenemos, buscan poner en igualdad a estas dos partes, ¿no? Entonces, para eso el derecho laboral prevé lo que es los principios, ¿no? Los principios que ya hemos señalado anteriormente, la estabilidad laboral, el trabajador puede trabajar toda su vida, en síntesis, ¿no? El indubio pro operario, en caso de duda, se aplicará la norma más beneficiosa, ¿ya? Cuando exista, digamos, diferentes tipos de interpretaciones a las normas, entonces lo que va a buscar el derecho laboral es aquella norma que vaya en beneficio, en mayor beneficio para el trabajador. No puede ser peor. Entonces lo que busca la norma es brindarle la protección al trabajador, ¿ya? La preeminencia. El derecho laboral debe aplicarse sobre cualquier otro rubro que tenga su aplicación especial. Bueno, en este caso de la preeminencia, señalamos que el derecho laboral, si existe alguna duda en cuanto a la norma que queramos establecer, entonces lo que se va a aplicar es una normativa, pero que vaya en favor, ¿no? del trabajador o de la persona quien esté buscando algún tipo de solución, ¿ya? Y a veces sí nos podemos basar en el Código Civil, eso es lo que trata de decir esto, lo que es la preeminencia. Ahora, no discriminación es un principio muy importante y solamente lo he puesto estos cuatro principios como, como base, ¿no? De lo que es el procedimiento, porque tenemos que señalar que para el procedimiento, o sea, tenemos que gozar de todas las garantías que nos da el derecho laboral y la no discriminación es que todos los trabajadores deben ser tratados igual. Entonces, es importante esos principios. Ahora, el Código Procesal del Trabajo dice que goza de una autonomía, conforme al artículo 2 del Código de Procedimiento de Trabajo. Señala que excepcionalmente se puede basar por disposiciones del procedimiento civil, lo que ya hemos señalado, el tema del principio de preeminencia, ¿no? Conforme lo establece el artículo 252 del Código Procesal del Trabajo. ¿Ya? Es importante conocer eso también porque el derecho laboral o el código procesal goza de una total autonomía. Ahora, el juez laboral es una autoridad activa, ¿ya? Y tiene toda la dirección procesal, o sea, es quien dirige las acciones, digamos, que van a llevar adelante en la audiencia.
Es la persona quien analiza, dice, desde su propia competencia y capacidades a las partes. Entonces, tiene su razón. O sea, él puede definir, digamos, si llama nuevos testigos, si hace provocar peritajes. O sea, él goza de una total libertad en cuanto a una dirección procesal, ¿ya? Ahora puede llamar a combinar a presentación de pruebas, puede adoptar las diligencias para mejor prever, o sea, puede tomar un sinfín de acciones para que éste conozca cuál ha sido la realidad de la situación, digamos, en conflicto que se quiera ver en la denuncia, ¿no? O la demanda que se va a instaurar. Ahora, dice el artículo 9 del Código de Procedimiento, dice, la Judicatura de Trabajo tiene competencia para decidir las controversias emergentes de los contratos individuales y colectivos del trabajo, la aplicación de las leyes de seguridad social, vivienda e interés social, denuncias por infracción a leyes sociales, higiene y seguridad ocupacional, la recuperación de patrimonio de las organizaciones sindicales, el desafuero sindical y otras materias y procedimientos señalados por la ley. Bueno, ya hemos señalado que la Judicatura de Trabajo, dentro de sus competencias, es ver el tema de las denuncias, tal vez, digamos, incumplimiento de pago de sueldos y salarios, es la autoridad competente, en tema de infracción a leyes sociales y de higiene y seguridad ocupacional, cuando estos, por decir, una empresa incumple con el tema de seguridad, necesariamente va a estar supeditado a algún tipo de inspección, el cual va a determinar si la empresa ha incumplido, determinará si tiene infracción a leyes sociales. El mismo se va a presentar ante la autoridad competente, que es el juez laboral de seguridad, ¿no? Entonces, es la autoridad competente para que él prevea este tipo de situaciones. Ahora, la recuperación del patrimonio de las organizaciones sindicales y el desaforo sindical y otras materias en cuanto al procedimiento laboral, ¿no? Entramos un poco en el debido proceso. O sea, se sigue ciertas características y principios con el fin de llevar adelante un procedimiento adecuado, ¿no? Es importante que no se vulneren los derechos de ambas partes. Es por eso que se habla del debido proceso, ¿ya? Es un conjunto de garantías legales que aseguran que cualquier persona acusada de un delito tenga un juicio justo y equitativo. Implica el respeto de los derechos y libertades de las personas involucradas en un proceso legal, tanto en el ámbito penal como en otras ramas del derecho. En este caso, nosotros estamos basándonos en el derecho laboral, el cual también goza de este debido proceso y necesariamente va a tener que abarcar toda la seguridad jurídica para que el proceso no se venga abajo, digamos. O sea, si no se ha seguido bien el procedimiento, se puede plantear excepciones y caer tal vez el proceso, entonces eso es lo que no se pretende, ¿no? En cuanto al procedimiento, si bien se presenta la demanda, esta demanda tiene que gozar de lo que son los requisitos establecidos, ¿no? Tanto en el Código de Procedimientos y Código de Procedimiento Civil, que sí efectivamente tiene que basarse en los requisitos que se exige para la demanda. Es importante, digamos, que puedan señalar nombres, domicilios legales, que muchas veces pasa eso que no se puede, no se puede encontrar a a la parte empleadora, entonces lo que va a aplicar efectivamente es las notificaciones por cédula, pero sin embargo, a veces es donde ahí entran un poco en error y es donde ya la juez rechaza, digamos, la demanda, si no se presenta bien, digamos, el domicilio señalado del empleador. Admisión de la demanda, una vez que ya se cuente con todos los requisitos, se admite la demanda para la citación a audiencia de conciliación. En este caso, para que puedan prever el tema de las pruebas y demás, la juez will señalar, ¿no? Entre los 20 a 30 días hábiles. Se llamará a una audiencia de conciliación en la cual van a tener que demostrar con documentación. La carga de la prueba siempre corresponde al empleador, entonces es importante que se munan de todos los documentos para ver el principio de de la realidad, ¿no? Entonces muchas veces
Eso es lo que hay trabajadores que posiblemente puedan querer aprovecharse de esa situación y entonces en la demanda colocan un sinfín, digamos, de situaciones que tal vez no hubieran ocurrido, pero el empleador no tiene a veces cómo demostrar. Entonces es ahí donde se juega a dos, ¿no? Hay que saber apreciar, digamos, la documentación. Si ya eres del lado, digamos, de los trabajadores o de la empresa, o sea, ustedes tienen que unirse de la documentación necesaria. La audiencia de juzgamiento, bueno, confrontación de las posiciones, actuación probatoria, alegatos y sentencia. Bueno, igual siguiendo el procedimiento, ¿no? Eh, Se realizará la sentencia, esta que deberá estar ejecutoriada y la misma que si va el término tal vez puede ir a un procedimiento otro proceso posterior que ya va a ser tal vez para verificar efectivamente si se ha seguido el procedimiento y se pueda plantear algún tipo de recurso, ¿no? Eso ya es más al ámbito del procedimiento. Ahora, un poco tal vez haciendo énfasis a lo que son las restitución de derechos laborales, ya se tiene una normativa que es la ley 1468, esta ley que de reciente obtención es de la gestión 2022, si no me equivoco, y bueno, en lo que prevé esta normativa mm, y su protocolo de actuación es la de reincorporación cuando, cuando exista inamovilidad laboral, cuando exista algún otro tipo de situaciones, tal vez en los contratos indefinidos, los cuales no hayan seguido el curso legal para su despido, se pretende la reincorporación, ¿no? En caso de restitución de sueldos y salarios, cuando a los trabajadores o trabajador no se le ha pagado más de 2 meses de su sueldo, entonces se prevé lo que es una restitución de sueldos y salarios. Así también el cumplimiento al fuero sindical, si se ha ejercido tal vez algún incumplimiento, algún dirigente y demás, entonces lo que se prevé es que se active lo que es el fuero sindical, ¿no? O sea, que no se le vulnere el derecho. En cuanto a la restitución de derechos laborales, esta normativa, que es la 1468, prevé si la persona busca la reincorporación, entonces no podrá optar por el pago de los beneficios sociales. Ahora, viceversa, si la persona quiere el pago de los beneficios sociales, entonces no podrá optar por la reincorporación, ¿ya? Entonces, la normativa ya es un poco clara, digamos, en cuanto a su procedimiento. El procedimiento de la restitución de derechos laborales es una denuncia ante el Ministerio de Trabajo, ya sea esta de forma verbal o escrita, para que la persona haga conocer la vulneración de su derecho. Ejemplo, digamos, en el tema de los sueldos y salarios, ya hemos mencionado que tiene que ser necesariamente arriba de los dos sueldos. Entonces, lo que se va a prever es mediante una citación, que estas citaciones son únicas. No va a haber una primera o segunda o tercera citación como es el procedimiento, digamos, en cuanto al Ministerio de Trabajo. Siempre cuando una persona va, le genera digamos, una citación, dos citaciones, tres. Entonces, esta normativa no, nos establece una única citación en la cual ya en el protocolo advierte, digamos, ante la inasistencia del empleador, va a ser, digamos, sujeto a todo lo que el trabajador diga en la audiencia. Entonces, es importante prever este tipo de situaciones porque muchas personas no conocen el procedimiento de la 1468 y es donde generan tal vez algún tipo de omisión y error para su cliente puede ser o para la misma empresa que obvia, digamos, no presentarse a la audiencia. Entonces es importante, ¿por qué? Porque ya podemos entrar en un ámbito del debido proceso. O sea, si tal vez no se ha notificado bien a la empresa o no se ha seguido el conducto regular para la notificación, entonces es importante conocer. Asimismo, esta ley, la 1468, se puede hacer la notificación vía correo electrónico, o sea, cualquier tipo de medio que
le sirva para que ponga conocimiento que hay una denuncia, ¿no? Entonces, esta normativa ya prevé eso y implica, digamos, que la persona puede ser notificada ya vía WhatsApp, por celular y eso a veces hace que la empresa también o la parte empleadora no vea esa situación, ¿no? Entonces, eh, esta restitución lo que va a hacer es emitirse mediante una resolución que emita el jefe regional o jefe departamental del Ministerio de Trabajo para que mediante este documento se pueda notificar a la parte empleadora y se pueda poner a conocimiento de o sea, de la persona que se ve afectada, ¿no? Y efectivamente, si bien, digamos, no cumplen con la resolución, entonces lo que va a significar este documento es ya poder participar al juzgado, a la judicatura laboral, al juzgado laboral, para que la juez ya no revise el documento, sino directamente saque una resolución, una sentencia a favor, digamos, resolución que se ha incumplido. Entonces, em, es importante señalar que esta resolución ya no va a entrar en una revisión cuando va a la vía judicial. Directamente se emite una sentencia por parte del, o se pide a la juez que se emite una sentencia para que este documento se cumpla con a cabalidad, digamos, cuál es la función que tiene de la restitución de los sueldos o la inamovilidad laboral o lo que es el fuero sindical, ¿no? Entonces, es un procedimiento también un poco amplio, pero sin embargo, es necesario que conozcan en la vía administrativa para que no cometan los errores que ya tal vez les he mencionado antes y se pueda, digamos, establecer un procedimiento acorde a lo que se está buscando, ¿no? O lo que se quiere efectivizar. Bueno, con esto hemos concluido. Muchas gracias.